¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa. Queremos opinar una tarde más. Hoy va a ser diferente. Queremos que sea diferente esta tarde. Hoy no vais a participar por teléfono porque queremos centrarnos en los temas con algunas de las llamadas que hemos recibido a lo largo de estos 2 últimos días. Vais a ser protagonistas, como siempre. Podéis usar nuestras redes, es decir, las redes del Grupo 4 y las de canal YouTube 8TV para opinar, como lo hacéis de todas maneras cada tarde. Hoy está conmigo un hombre del Madrid que yo no sé ayer, pero me imagino que disfrutó. Buenas tardes, José Miguel Villarroya, el hombre de las 5 carreras. Señor Villarroya, el Madrid ayer hizo un partidazo. Sí, pero si hubiéramos tenido otro entrenador más valiente que Ancelotti, pues creo que el partido ayer lo hubiéramos ganado. Y ahora pues se va con un empate, hay que ir a Manchester, un estadio complicado porque el City hace mucho tiempo que no pierde en su casa. Y bueno, yo creo que es una bala perdida ayer que se podía haber aprovechado, pero bueno, es lo que hay. Pero empezó perdiendo, ¿no? Empezó perdiendo, luego ganó, luego se puso otra vez perdiendo y al final pues empató. ¿No le veo muy animado? Bueno, porque creo que el partido ayer, tal como se desarrolló, pues repito, con otro entrenador, pues el partido se hubiera ganado y hubiera sido más tranquilo a Manchester. Y ahora pues tienes que ir pues a ganar el partido, porque el empate, bueno, el empate te lleva a la prórroga y si seguimos empate te lleva a penaltis. Pero yo creo que se perdió una oportunidad ayer de ir más tranquilo a Manchester. Buenas tardes, Roger Heredia. Buenas tardes, yo estoy muy bien y un placer compartir con mi amigo. Tú estás esperando qué hace hoy el Barça. Bueno, la verdad lo estábamos comentando fuera de antena. En primer lugar, el Madrid tiene un equipazo, hizo un gran partido, tiene un problema que tiene un portero reserva que no es tan bueno como el titular y tiene un entrenador que no es valiente. Y yo creo que, como decía Villarroya, ayer era un partido por irte pues, 3-1 perfectamente con un buen planteamiento. Al otro lado, ¿qué está? Está el Barça. El Barça es un equipo que hace 3 años que no llega a cuartos de final. Es un equipo que en la Liga está a 8 puntos del Madrid. Por tanto, solo le queda la Champions, una vez que la Copa del Rey ya está entregada y ganada por el Athletic de Bilbao. Hoy es un partido muy interesante. ¿Por qué? Porque, si me lo permiten, juega alumno contra aprendiz. Luis Enrique ya fue el entrenador del Barça con Xavi entrenador. Y si se fijan, han llegado a cuartos de final 4 entrenadores de ADN Barça, ¿no? Arteta del Arsenal, Xavi del Barça, Luis Enrique con el Paris Saint-Germain y un cuarto que no me acuerdo, pero que Guardiola. y Pep Guardiola del City, efectivamente. Por tanto, hoy el Parque de los Príncipes será un gran partido y dependerá de si Mbappé ya le coge la matrícula al Barça y hace ya por avanzado la faena para el Madrid, ¿no? Si Mbappé nos mete 3 hoy, pues ya cuando llegue al Bernabéu ya no lo llevarán ya a espaldas, sino que lo sacarán ya directamente del campo. Por tanto, como culé que soy, yo voy a sufrir muchísimo esta noche, ¿verdad? Bueno, pues Roger Heredia, experto en seguridad, que también le voy a hacer ahora unas preguntas sobre una noticia de actualidad del día de hoy. Y también nos acompaña Irene Pardo, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Sant Adrià de Besós. Buenas tardes, Hola, Irene. buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y Montserrat Nebrera, que está llegando porque tiene clase en la universidad y entonces, bueno, está llegando, llegará en breves instantes al plató. Antes de empezar nuestros temas habituales, esta noticia que está siendo muy comentada en el día de hoy: un hombre mata a su mujer y a sus 2 hijos menores en el Prat y luego se suicida. Titular número 18, Judith. Es una noticia de hoy. Nos hemos levantado esta mañana, yo la he escuchado. Un hombre mata a su mujer y a sus 2 hijos menores en el Prat y luego se suicida. El padre se tiró a las vías del tren tras cometer el triple crimen. Roger, ¿esto cómo es posible? Es que llevamos, parece que 7 niños desde que empezó el año que han perdido la vida en manos de criminales. ¿Cómo es posible esto? Es una noticia que está empezando a ser habitual, lamentablemente, que matan a los hijos, matan a la mujer y al final se matan ellos. En primer lugar, Carlos, es una triste noticia que nos tendría que indignar y nos indigna como sociedad. Es un hecho, yo no tengo palabras para definir
cómo una persona puede ser capaz de matar a su mujer y a sus hijos. Y yo pienso que, aparte de un criminal, es un cobarde. Una persona que hace esto, que es matar a su mujer y matar a sus hijos, bueno, yo me sacaban las palabras para definirlo, ¿no? Es un tema que como sociedad nos tiene que preocupar muchísimo. Recordar que hay muchos medios y que ha costado muchísimo poner todas las leyes, todos los protocolos para apoyar a la mujer, para denunciar las violencias machistas. En este caso es un caso de violencia machista, de un feminicidio y de violencia vicaria, que es la violencia contra los hijos. Carlos, no puedo decir nada más que lamentar los hechos, condenar los hechos y que hay que destinar todos los recursos públicos para perseguir estos criminales y para poner todos los recursos de la Administración para proteger a la mujer, para proteger a los niños y esperar que esto no pase más y desde pues, los cuerpos policiales, Administración Pública, pues trabajar para luchar contra esto y que ojalá este año no tengamos que hablar de una noticia tan triste y tan terrible y tan indignante como esta. Es lamentable, desde aquí nosotros evidentemente nos unimos a toda la fuerza y a toda la lucha que exista para parar este fenómeno violento que siempre ha existido, pero que está aumentando más y sobre todo que ahora ya también son partícipes de estas barbaridades los hijos de las parejas. Esperemos y deseemos que la gente tome conciencia y que precisamente nosotros, los que estamos trabajando en los colegios, tenemos también una responsabilidad a la hora de transmitir a todos los hombres y mujeres del futuro que ese no es el camino. Sin duda alguna, ese no es el camino. Es triste, pero es así, pero estamos con unas noticias que nos llegan, esa noticia de esa persona que ha cortado la cabeza a su padre y que ha jugado con la cabeza como si fuera una pelota de fútbol en una rotonda. Llega un momento en que la maldad del hombre se ve y se nota, y se nota. Y sobre todo va a más. A pesar de todas las campañas y de todo lo que se hace desde el gobierno, desde las diferentes administraciones, es una pena que todavía esto se dé. Buenas tardes, Montserrat Nebrera. Buenas tardes. Ya te he excusado porque vienes de la universidad y sé que tienes mucho trabajo, así que bienvenida al programa. Muchas Hacía gracias. tiempo que no coincidías con el elemento que tengo aquí al lado. Sí, que seguramente me echará los yo perros por haber llegado tarde. Yo creo pero que bueno, no, ¿verdad, señor Villarroya? Creo que se Los está empleados convirtiendo, somos ¿no? así. La Montserrat Nebrera se está convirtiendo, ¿no? Bueno, como se ella... está convirtiendo. Como es habitual que llegue tarde, pues al final... Ya se la perdona. Al final, pues decidirá defender la causa de los trabajadores para que no le caiga el peso de la ley que ella pide siempre Pero- vehementemente en este programa. Pero usted sabe, señor Villarroya, que ahora hay como una nueva ley que 15 minutos puede llegar uno tarde y no pasa nada. No sé si lo sabe esto. Bueno, yo no digo que exista la ley, digo que como ella dice que el trabajador que llega tarde pues tiene que tener pues una especie de Una castigo, sanción. una sanción por no cumplir con su Habrá que recuperar. contrato con el empresario, pues yo digo que claro, como ella normalmente llega tarde aquí, pues supongo que entrará a formar parte de aquellos que defendemos Pero que conste. los intereses de la clase trabajadora, ¿no? El señor Villarroya tendrá que buscar el vídeo en el que yo diga que al que llega tarde tal. Yo lo que he dicho es que en más de una empresa, algunos derechos ejercidos por quienes se manifiestan o hacen huelga acaban generando un conflicto en algunos trabajadores en los que esta situación, antes de esta ley en la que esa flexibilidad se ha entendido como necesaria, sobre todo porque es muy difícil llegar a veces a tiempo, se produce. Es decir, hay trabajadores a los que han expulsado del trabajo a la tercera falta. Otra cosa es el absentismo, del que seguramente hablaremos en otro momento. Exactamente, será un tema que sacaremos próximamente. Pero vamos a empezar, como les digo, esta tarde queremos hacer un programa diferente, queremos centrarnos en algunas de las llamadas que ustedes, que vosotros habéis hecho llegar al programa para analizarlas y que nos dan pie a temas. Por tanto, si queréis opinar, lo podéis hacer a través de nuestras redes, a través del group4.com y también a través del canal YouTube de 8TV. Ahí podéis, como hacéis cada tarde, uniros al grupo de opinión. Vamos a por nuestro primer tema de esta tarde. Queremos preguntarnos si el Estado
es una empresa? ¿Y por qué queremos hacer esta pregunta? Muy sencillo. Marco Antonio desde Ripoll nos llamó para decirnos que, según su opinión, lo que había que hacer es cambiar el sistema. Buenas tardes. Adelante, a ver, si nos saca de dudas qué es el sistema y si no estamos a gusto con este sistema, ¿cómo lo cambiamos? Bueno, seguramente el señor Villarroya estará de acuerdo conmigo. A ver. Solo hay un sistema que se tiene que cambiar y que condiciona a los demás, que es el sistema capitalista. O sea, es así de sencillo. ¿Y cómo se cambia? ¿El sistema capitalista? Claro. Bueno, yo creo que las personas que van a votar partidos, pues que dejen de votarlos. ¿Y quién nos gobierna? Así de claro, dejarlos de votar. ¿Pero y quién nos gobierna? Alguien nos gobernará. O sea, o nos rebelamos o todo continuará igual. Porque, o sea, sin revolución no hay cambio. Pues ahí vamos. El Estado es una empresa, si es una empresa, el concepto de empresa que todos conocemos y que todos tenemos. ¿Realmente el Estado tiene que funcionar como una empresa? ¿Funciona como una empresa? Irene, ¿cómo lo ves tú, Irene Pardo? A ver, el Estado debería de funcionar como una empresa a niveles de gestión, es decir, que sus propios recursos sirvieran, o sea, que se gestionaran de la mejor forma posible para obtener el mejor resultado posible, ¿no? Lo que a veces se percibe desde el ciudadano, ¿no?, es que paga un dinero, ¿no?, que le cuesta muchos meses de trabajo y que luego ese dinero no lo ve en su día a día, ¿no? No tiene una repercusión directa hacia el ciudadano. Pero en cambio, enciende la televisión, lee los periódicos y ve que, por ejemplo, de su dinero 150 millones de euros han ido para propaganda institucional de Moncloa. Y en cambio, no se destinan 38 millones de euros, por decir algo, a la ley de dependencia de la ELA, ¿no? Es decir, lo que se está viendo y se está palpando, ¿no?, es que hay un despilfarro en esta empresa llamada Estado Pública, en la que los recursos no se están gestionando de la mejor manera y que las demandas del ciudadano del día a día o de las personas que tienen mayor necesidad no se están gestionando porque ese dinero que podría ir para sufragar estas cuestiones, entre otras muchas, o para mejorar infraestructuras, carreteras, educación, mejores servicios públicos y demás, se están derivando una parte de ellos a otras cosas que los ciudadanos ven inútiles. Entonces, eso en la empresa privada no funcionaría, porque si los recursos de una empresa se gestionan mal, la empresa se va a pique. ¿Qué pasa? Que aquí, pues, entre que no se cumple con el déficit que nos marca la Unión Europea, entre que cada vez nos endeudamos más, cosa imposible en una empresa al uso, ¿no?, porque también tendríamos que cerrar la persiana, pues vamos engordando esta deuda pública que tenemos, al ciudadano le vamos exigiendo cada vez más y el ciudadano no ve mejora, pese a que cada año paga más, ¿no? Entonces, yo creo que esa desafección hace que llamadas como la de este ciudadano diga, pues no, ha sido un poco populista esta llamada, ¿no?, en el sentido, pues, que ya nos gobernará alguien, ¿no?, sin un poco de argumento detrás, pero yo al final lo que resumo es hartazgo. Esa llamada es hartazgo. Estamos hartos de ver que si despilfarro público en privilegios para la clase política, en duplicidades institucionales que se podrían eliminar, que no es el mal mayor, pero si todo lo juntas, deriva pues, en llamadas totalmente comprensibles como la que acabamos de escuchar. Pues fíjate, porque desde Madrid creen que muchos tienen el concepto de Estado confuso, pues lo que tienen que hacer es crear procesos que den calidad al país. Vamos a Madrid. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid. Hola, buenas tardes a todos. Adelante. Gracias por estar. No, a ver, yo creo que es sin entrar o poner nombres y adjetivos. Al final el sistema es simplemente el conjunto de procesos o de procedimientos, como ha dicho alguno, pero soy más amigo de los procesos que conllevan para conseguir cualquier objetivo. Por lo tanto, el sistema no tiene por qué ser solo capitalista o socialista, como cualquier sistema que nos lleve a la sociedad a conseguir algo. El sistema, simplemente, lo que hay que hacer es que aquellos que definen ese proceso son normalmente el gobierno, en el caso de una democracia, para empezar, tenga la suficiente capacidad para generar procesos que den calidad y el objetivo que quiere el pueblo. Que vivir bien, tener una salud, tener un sistema de salud, tener un sistema de educación, etcétera, etcétera. El problema que tenemos es que los que están generando
esos procesos y se los saltan en muchos casos. Señor Villarroya, usted que muchas veces en este programa habla de los empresarios. Bueno, ¿el Estado es una empresa o no es una empresa? ¿O cómo funciona este Estado? El Estado español me refiero. Funciona como una empresa porque sirve a los intereses de grandes empresarios. Es igual quien gobierne. Porque al final las políticas que se hacen son políticas que van en beneficio fundamentalmente de los grandes empresarios. Y por lo tanto funciona como una empresa en el objetivo final. Vale, luego, pues aquí nos han explicado, ¿no?, el rollo político de turno. Irene. Es igual, sí, Irene, es igual, porque cuando están donde gobiernan ellos, pues también se gasta el dinero en cosas que a los ciudadanos se las pampinfla. Entonces, pues bueno, pero el problema no es ese. El Estado no tiene por qué funcionar como una empresa. El Estado tiene que funcionar para dar servicio a los ciudadanos en aquellas cosas que a los ciudadanos les interesan de verdad, ¿no? Es decir, aquello a los que a los ciudadanos les interesa de verdad. Ahora, claro, pues entonces, es decir, dinero hay a mansalva, porque ahora están todos de acuerdo en que hay que gastar un montón de dinero en armamento, porque no sé qué, no sé cuántos. Ahí están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo en lo que manda la Unión Europea, que no lo sé quién la ha votado, pero bueno, es decir, en lo que manda la Unión Europea, ahí están todos de acuerdo, ¿no? Están todos de acuerdo en reformas laborales que son incompetentes para la calidad de vida de la clase trabajadora. Ahí están todos de acuerdo. Bueno, pues ahí suma y sigue. Entonces, el problema no es el Estado es un ente. El problema es el sistema, que es otra cosa. Es decir, entonces, claro, porque el Estado es una herramienta, es un ente, y es una herramienta que sirve para implementar determinadas políticas que den calidad de vida a la gente. Entonces, claro, si uno, porque este boli, yo le puedo sacar el ojo con este boli. Entonces, ¿la culpa es del boli o es mía? No, la culpa no es del boli, será mía. Entonces, el Estado en sí no tiene ninguna culpa, porque es un ente abstracto. Entonces, la culpa es de las políticas que se realizan por parte de quienes están gobernando. Entonces, como quien nos gobierna, y digo, me da igual que los que están ahora, como aquí el Partido Popular y Vox y el otro y el de la moto, es igual, no están al servicio de la gente de la calle, por mucho que se den en la boca de que ellos vienen a salvar al ciudadano, no sé qué, y nos van a arreglar la vida y no sé qué, no sé cuánto, pues entonces el Estado en sí se utiliza primero para beneficiar a quien tiene que beneficiar y, hombre, y luego, pues ya que estamos, pues determinadas gabatelas para nosotros, ya que estamos ahí, ¿no? Entonces, pues esta es la realidad. Entonces, claro, el problema no, es que hay que adelgazar el Estado. ¿Adelgazarlo en qué? Porque los que hablan de adelgazar el Estado, como el amigo Milei, pues vamos a echar a 15.000 funcionarios, pero eso sí, meto a mi hermana que cobra lo mismo que 10.000 funcionarios juntos, ¿no? Y entonces hemos adelgazado el Estado. Claro, porque hay 15.000 funcionarios menos. Pero resulta que el gasto es el mismo. Porque como he metido a mi hermana, a mi sobrino y a no sé quién, que cobran una gran pastizada, pues entonces ahí estamos. Entonces, el tema es que el problema no es el Estado en sí. El problema es el sistema. Y mientras se tiene un sistema capitalista que va en función de que unas minorías obtengan amplios beneficios por encima de la mayoría de la población, porque ese es el ABC del sistema, pues el Estado servirá a ese sistema, porque el Estado es la herramienta que se utiliza para implementar las políticas correspondientes. Interesante argumentación. Veo que cogen a muchos apuntes aquí también Montserrat Nebrera y Roger Heredia. Pues adelante. Vamos a ver, yo creo que, visto desde alguna perspectiva, visto desde la perspectiva de la gestión, el Estado tiene que tener un componente empresarial en la medida en que sea capaz de equilibrar ingreso y gasto, en la medida en que sea capaz de generar políticas eficaces, lo más eficientes posible. Desde ese punto de vista sería una gestión empresarial. Desde el punto de vista de qué conforma la finalidad de un Estado, en línea de principio debería ser facilitar y hacer posible una convivencia de la gente de manera que se generase el mayor bienestar para esa ciudadanía. Cada uno lo entenderá eso de una manera distinta. Hay gente que entenderá que el bienestar de la población viene de la capacidad del Estado para promocionar
igualdad de oportunidades, expectativas, promoción, que es lo que pienso yo, y otros, como el señor Villarroya, pensará que ya directamente el Estado debe proveer cada una de las necesidades. Es verdad que nuestro sistema se llena la boca de que es un Estado social y en muchas ocasiones es menos social de lo que, por lo menos lo que propugna, ¿no? O lo que propaga, precisamente porque algunos de los gastos probablemente son más de autoalimentación del propio sistema que de favorecimiento de las personas. Y luego hay un tercer elemento, que eso es, tanto para la empresa como para el Estado, absolutamente imprescindible. Hay una moral de fondo en la manera de gestionar una empresa que hace de unas empresas más sanas y más acordes con el propio bienestar de los trabajadores que otras. Hay empresas más saludables que otras desde muchas perspectivas. Hay empresarios con mayor capacidad de pensar que además del beneficio propio tienen que tener a su personal en las mejores condiciones, entre otras cosas probablemente porque también serán más productivos, y que generar entornos tóxicos, insalubres o de falta de dignidad no es la mejor solución ni el mejor camino para ganar dinero. Eso también tiene que existir en el Estado. Habrá estados que propugnen a unos intereses que a algunos nos parecen mal. Aquí se ha hablado tantas veces, no lo sé. Facilitar la maternidad subrogada, pues a mí me parece que eso es ir contra la moral del Estado. En otros estados como Ucrania, pues está favoreciendo eso. A mí me parece mal, y eso tiene que ver con los principios y valores de la gente que se incorpore a la gestión. Y en última instancia está la ética de cada persona. Porque el factor humano, el factor personal, en cualquiera de los contextos, sea empresarial, estatal, de un servicio público, hay un último factor que tiene que ver con lo que se decía, ¿no? La maldad o la bondad de cada cual, que hace que una perspectiva liberal se acabe convirtiendo en buena porque el dirigente lo es y porque la gente que lo rodea y el equipo que lo rodea intenta hacer las cosas por el bien, y otros que por mucho que se llenen la boca de que van a arreglarnos la vida, son en realidad una gentuza a la que habría no que colgar de los pies, que no queda muy bien, sino que decirle que, hombre, para casa se podría ir y en algunos casos a la cárcel. Pues os recuerdo que estamos haciendo este programa hoy basándonos en algunas de vuestras llamadas, y este es el primer interrogante. El Estado es una empresa. Atención, porque para Luis de Gandía el Estado sí es una empresa creada para los ricos que la gobiernan y no para los ciudadanos de a pie. Yo lo que creo y lo que he visto es que el sistema está creado pues por gente que le interesa el sistema, y es pues las familias que han hablado siempre ricas de toda la historia hace décadas, que mandan y son dueños, por decirlo así, de muchos países. Entonces el sistema está creado para ellos, y la gente, aunque se crea que está en una democracia, no es en realidad democracia. Creen que está votando algo, decidiendo algo, pero en realidad no deciden nada porque han sido manipulados por los medios, por los políticos, y mucha gente está siguiendo a políticos que están mintiendo para intereses mayores a ellos, que mandan sobre ellos. Y sobre los intereses que mandan sobre ellos de cada país están esos más globales, que son los que pretenden dominar todo el mundo y controlarlo pues con mentiras como las armas de destrucción masiva, como la invasión de Rusia, el motivo, quiero decir, como la pandemia, disculpe que lo diga así, pero es lo que he visto, y como otras tantas mentiras que dicen para sacar provecho de ello y de la gente. Pero nunca van a decir nada por eso, a no ser que se cambie el sistema, y eso es pues eso, con una revolución de verdad de la gente, que hayan representantes que representen los intereses de la gente con verdades, que no cobren una millonada para que la gente pues haga el trabajo porque sí, por la gente, por la labor, no por ellos mismos ni por nadie sobre ellos. Entonces así se hablaría un poco con la verdad y la gente puede decir desde la verdad. Está claro que muchas personas piensan que hay que cambiarlo, que hay que cambiar esta forma, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Y qué concepto tenemos del Estado? Porque aquí Luis, desde Gandía, nos llamaba la atención de que solo gobiernan para los ricos, es decir, todo lo tienen determinado para los ricos. ¿Tu opinión, Roger? El problema es que haga hincapié este pensamiento, que es un pensamiento que cada vez está más establecido. ¿Por qué? Porque no puede ser, para no repetirme, yo defiendo que el gobierno tendría que ser la mejor empresa, la que funciona mejor y la que los recursos estuvieran más claros a dónde van y quién los gestiona. Con que esto es imposible, pasa que mucha gente, como el primero que ha hablado, que ha dicho, sin revolución no hay cambio. ¿Pero el cambio cómo se hace? Señor Villarroya, ¿el cambio se puede hacer votando a las elecciones? No, porque las elecciones son parte del sistema. Por tanto, a mí me preocupa esto. Es decir, hemos visto que gobiernos no han tenido ningún problema para modificar la Constitución y rescatar los bancos, ¿no? Hemos visto
como, por ejemplo, estos gobiernos favorecen a unos más que a otros, que a las empresas del IBEX 35, ¿de acuerdo? Por tanto, el gobierno, la administración pública es como un consejo de administración formado por los partidos políticos que forman parte del gobierno. ¿Qué pasa? Que mientras haya gobierno y no hay cambio, ¿vale? Digamos el capataz, el jefe de obra, el médico, la parte de I+D, la jefe de recursos, todo funciona. Pero cuando hay un cambio de gobierno, todo esto se va al garete. Llegan unos, quitan a los otros y colocan a los suyos. Es esto lo que pasa en el país. La gente tiene esta percepción. Por eso la gente cada vez, y sobre todo la gente joven, no les preocupa la política. Si tú ves la intención de voto, la gente joven que va a votar, o las encuestas que les hacen a los jóvenes en la calle, mucha gente no sabe ni quién es el presidente del gobierno, ni quién es el ministro de Sanidad, ni quién es la ministra o la vicepresidenta del gobierno. Y esto nos tiene que preocupar. Carlos, tenemos una administración pública, sobre mi punto de vista, que tiene mucha duplicidad. Tenemos ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, el Senado, el Congreso, demasiada burocracia y la gente tiene la sensación que hay demasiado funcionario público y demasiado alto cargo colocado. Esto es la realidad de lo que piensa una parte de la población. Yo apuesto, como joven que aún me considero, ¿no? A los que estamos a los 40 o iniciamos los 40, que es urgente cambiar el modelo de administración pública. Es urgente impulsar la digitalización, ¿vale? No puede ser que la gente para ir a renovar el carnet de conducir o el DNI o para ver una ayuda tenga que ir a 3 ventanas diferentes. Hay que impulsar la ventana única, hay que eliminar los altos cargos del funcionario que tienen sueldos que parecen más de ministro que de funcionario. Y hay que pensar en el futuro de cómo hacer una administración más transparente, más cercana y con la mitad de los funcionarios que tenemos. Es que es muy fácil. Y esto depende de nosotros. Vale. Hay que cambiar el modelo de administración pública y es urgente para tener un gobierno y un país sostenible. Vale, esto que lo vemos nosotros, ahí lo estamos viendo aquí, y que lo ven los ciudadanos, ¿cómo es posible que no lo vean los políticos, los que gobiernan, los que tienen el poder de decisión? Desde Sevilla, Sergio defiende que el Estado lo que tiene que hacer es dar servicios necesarios a la población y no ganar dinero, dice. Lo único que le pediría a usted, don Carlos, ¿sí? Es que, por favor, no deje a los libertarios, hombre, no le dé pábula a los libertarios, porque si usted ya observa en el mismo... No le escucho por el teléfono. No, es que no hablo nada, lo estamos escuchando nosotros. Adelante. Sí, le decía que al señor libertario, sí. Que hombre, que de todo lo que ha dicho de adelgazar el Estado, lo que no cuenta es que está adelgazando, le está quitando las ayudas, por ejemplo, a las personas convalecientes, a las personas que necesitan ayuda, a las personas minusválidos, a los parados, a la gente que necesita atención sanitaria, psicológica. O sea, todo eso él lo elimina, ¿no? Porque eso es engordar el Estado. Porque, pues claro, como el Estado para ellos es una empresa, y claro, las empresas estatales, que tanto habláis ahí de las empresas estatales, están para ofrecer un servicio, no para ganar dinero. Que es la diferencia, es lo que ustedes, los libertarios y capitalistas, no entendéis, que las empresas públicas están para ofrecer un servicio necesario. Sobre esto, Carlos. Vale, vamos a girar el interrogante porque hemos hablado también aquí de cómo adelgazamos el Estado. Entonces, ¿cómo se puede adelgazar el Estado? Una cosa que nos afecta a todos, clase baja, media y alta. El Renfe, los trenes. ¿Cómo puede ser, Carlos, que la Renfe en Cataluña no es que no funcione, es que cada día la gente que va a trabajar y lo utiliza para llegar a su trabajo no confía en el transporte público? Y aquí va mi pregunta con la política. ¿Cómo puede ser que el partido del señor Illa, el PSC, que es quien tiene ahora mismo la responsabilidad de Renfe, en España y en Cataluña, en los municipios donde van peor, saque a las municipales mayoría absoluta? ¿Cómo puede ser que en las ciudades, repito, donde Renfe va peor, en el entorno metropolitano, el PSC saque mayoría absoluta? ¿O es que el ciudadano no sabe qué vota? O no coge el tren. O no coge el tren, o que realmente no sé lo que hace. Yo esto, cuando vi este dato, no lo pude entender.
No lo entendía. Vale, pero Roger, aquí está claro, Irene, te doy la palabra, está claro que todos nos estamos dando cuenta, o aquí en la mesa y también en las llamadas que estoy recuperando de estos días anteriores, la gente pide, bueno, ¿cómo nos organizamos de una manera mejor para que los resultados al servicio del ciudadano, los resultados de los servicios que tiene el ciudadano, se noten, se vean y se mejoren, Irene? Pues esa es la pregunta que se hacen todos los ciudadanos y ahora que estamos en un periodo electoral, por ejemplo, es el síntoma más claro de cómo no se está gestionando bien desde ninguna administración, en especial aquí en Cataluña, ¿no? No se han podido tramitar unos presupuestos, ¿no? Por lo tanto no han salido unos presupuestos adelante, por lo tanto en Cataluña vamos a sufrir un retraso seguramente en inversiones para solventar un tema tan importante como es el de la sequía, ¿no? Que ya nos va a afectar dentro de poco. Te voy a dar un dato. A los colegios daban un vale de 70 euros de material. Como no han sido aprobados los presupuestos, vuelve a ser de 60 euros. Pues por ejemplo, este es otro tema y entonces al final... ¿Pero cómo se adelgaza? ¿Cómo se adelgaza? A ver, el problema es Vamos a ver, yo creo que una administración de un Estado como es España, pues mira, ¿cómo se adelgaza? Yo vengo aquí con el paraguas de un partido político, ¿no? Pero yo te voy a ser muy clara. Lo que no puede ser es que estén sucediendo estas cosas o no haya dinero pues para la ley de dependencia de los enfermos de ELA y tantas otras cosas. Y por ejemplo, ¿no? Cuando gobernaba Mariano Rajoy, yo vengo aquí representando al Partido Popular y permitidme que haga un poco bandera de esto, ¿no? Teníamos una vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ahora tenemos 4, con lo que implica eso. Teníamos una ministra de Sanidad que ocupaba 4 carteras de las que están ocupando ahora mismo, 4 ministerios más. Es decir, si ya desde el Estado se concibe de gobierno yo y voy a colocar a todos mis amiguetes para poder gobernar y si tengo que triplicar la administración del Estado, la triplico, mientras alguien que tiene una idea y quiere levantar una persiana para hacer posible su proyecto tiene que ir a Barcelona, necesita 50.000 permisos, burocracia y tarda un mínimo de 6 meses para abrir un negocio en la ciudad de Barcelona, pues oye, tenemos un problema, ¿no? Pero al final sí que a lo mejor podemos todos, es criticable absolutamente todos los gobiernos que han pasado por España, pero oye, vamos a analizar un poco mejor lo que está sucediendo a día de hoy, ¿no? Y a día de hoy tenemos un Estado que está súper inflado comparado con años anteriores, tenemos una Generalitat de Cataluña que no da ejemplo precisamente de ellos y porque la política ahora mismo en el centro de debate no están las cuestiones prioritarias del ciudadano. A día de hoy estamos debatiendo cuestiones ideológicas, no estamos discutiendo cómo facilitar la vida al autónomo, no estamos poniendo en el debate la reforma laboral, que por ejemplo se ha aprobado por decreto ley, o sea, no estamos poniendo en el centro del debate las cuestiones importantes, primero porque ya no se debaten ni en las propias instituciones, ¿no? Y porque supongo que también debe de interesar, ¿no? Esta duplicidad a veces de instituciones y porque también tenemos que tener claro, y yo creo que está mal, ¿no?, criticar todas las administraciones. Los ayuntamientos tienen un papel, las diputaciones tienen otro. ¿Que podríamos debatirlo? Sí, pero cada administración tiene su trabajo. Pero el hecho está si esas administraciones son necesarias todas o no son necesarias. Lo que es necesario yo creo que es gestionar adecuadamente los recursos. Yo creo que es muy fácil, porque al final lo que al ciudadano de a pie, que no es conocedor realmente de cómo funciona, ¿no?, el Estado o las administraciones, y eso es así porque hay un cierto distanciamiento, ¿no?, y desconocimiento de cómo funciona la administración pública en cualquiera de sus niveles, no es tanto saber cómo eliminamos un consejo comarcal, sino qué utilidad le damos o cómo pueden gestionar mejor los recursos, como estamos hablando, ¿no? ¿De qué nos sirve tener un Parlamento de Cataluña que no está gestionando absolutamente nada? O que tenemos no sé cuántas elecciones en los últimos 10 años, que no somos capaces de aprobar unos presupuestos para el bien del ciudadano, ni en Cataluña, ni, por cierto, tampoco en España. Es decir, si lo mínimo que se está pidiendo, lo mínimo y más importante que se está pidiendo no se hace, empecemos por eso y ya luego debatiremos en cómo adelgazar 4 puestos de funcionariado, que yo creo que ese no es el mal de este país tampoco. No sé si son 4, ni sé si está identificado la administración pública con los máximos responsables. Es decir, sean 23 o 22 o 15 los ministerios, la administración que está debajo es la misma. Es decir, no es que hayan creado para el Ministerio de Transición Ecológica unos funcionarios ad hoc. Eso tiene unos límites, entre otras cosas porque es un gasto para el Estado.
Pero la pregunta que tú hacías, más, por supuesto que estamos todos de acuerdo en que tengan que gestionar mejor, faltaría más, que si no... Bueno, cada ministro tiene su cogerles equipo y a darle. dedo también, o sea, Sí, se pero engorda. estos no son funcionarios. La administración pública no son Personal los laboral asesores. eventual. Son los asesores, Sí, sí. que eso no lo quita nadie, al contrario. Y su equipo de seguridad, y su equipo de Exacto. asesores, y su no sé qué. Pero eso no es administración pública. La No, no, administración no, pública pero es, la pregunta es es... dinero público del contribuyente. Claro, eso sí. Sí, es claro, eso administración es otra cosa. pública. Una cosa es cuánto adelgazamos de los cargos, si es que los podemos adelgazar, y otra cosa es cómo adelgazamos la administración pública, si es verdad que hay que adelgazarla. Claro, si lo que queremos es adelgazar la administración pública, la primera cosa que nos tenemos que preguntar es ¿por qué tiene que ser funcionario un profesor? O sea, yo soy profesora de universidad y no soy funcionaria. Y a mi lado hay un colega que es profesor de universidad y es funcionario. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué genera eso de valor añadido en la sociedad? Saber que hay un profesor de universidad que puede hacer de su capa un sayo porque jamás lo van a expulsar y uno que tiene que hacer su trabajo porque si no probablemente lo larguen del puesto de trabajo. ¿Cuál es la razón? Esa es la primera cosa para empezar a entender. No es lo mismo ser policía que ser profesor, ni ser policía que ser médico. ¿Cómo va a ser lo mismo? Los médicos, ¿por qué tienen que ser funcionarios? Una cosa es que el servicio público se lleve y otra cosa es que las personas que hay allí generen una serie de privilegios respecto del resto en servicios que no dejan de ser públicos por el hecho de que los cubran. Yo creo como que es mi hay caso. una diferencia que se tiene que entender lo que es la función pública y el por qué tienen ciertos privilegios, que yo no lo tomo como ciertos privilegios. Es decir, si tú eres un trabajador del Estado, en el más alto cargo de la instancia, tú sabes que hay cargos políticos. Y para que el funcionario no se someta a ciertas presiones Esto es lo que de los pone la cargos Constitución, ya lo políticos, sabemos. tienen un bloqueo, dijéramos, ¿no? Para que no sean despedidos en función de, oye, a mí me viene un cargo público para decirme en el Ministerio de Agricultura, haz esto y yo no puedo hacer esto, ese funcionario claro. tiene que estar protegido por la Ley de Función Pública y no pueda ser despedido si tuviera presiones de los cargos políticos. Está Eso es la claro. diferencia de un trabajador público a un trabajador en la Pero hay empresa muchísimas privada. funciones respecto de las cuales la voluntad del político de arriba de todo de echar al colega es ninguna. Entonces, ¿por qué se vería clarísimo? Ahora vienen los míos, todos los médicos fuera. Ahora Pero vienen los tuyos, Montserrat, todos los médicos dentro. La gente ¿Pero tiene qué la dice? percepción, a ver, vamos aquí así en la mesa, ¿no, Irene? No sé si le he dicho Irene o Carlos. Cataluña, presupuestos, ¿no? Se plantean los presupuestos que el ciudadano, ese autónomo, esa persona que pues, piensa que eso le va a favorecer o le va a mejorar, o las leyes que están en trámite. Yo estaba participando en una ley en el Parlamento en la cual había comparecido, llevaba una propuesta y pensaba que se iba a implantar. ¿Qué ha pasado? Pues una convocatoria de elecciones porque impera el interés político por delante del interés general, ¿no? Que es lo que decimos, ¿no? Los comunes se niegan a Vale, por un tema menor, Carlos. Y la gente no solo pierde la confianza en la política y en la administración, sino que ve que por delante de aprobar unos presupuestos que pueden mejorar la vida del ciudadano, de todas las clases, impera la política. Ahora mandas unos, después mandan los otros. Como decía Irene, ¿no? Ahora tenemos no solo una vicepresidenta o vicepresidente, sino el gobierno de Podemos o de Sumar con el PSOE hace que tengan que tener más sillas, ¿no? Pues esto no puede ser. Esto es lo que pierde confianza con las personas, con el contribuyente. Y yo creo... Pero eso lo pone en la Constitución. Es una libertad pero no, una del cosa es que la presidente del gobierno pongas en la decidir Constitución cuántos. y la otra es la imagen que tú das al ciudadano. Ese ciudadano que se levanta a las 6 para levantar la persiana. Entonces Y estamos de cuando acuerdo todos con Milei que sean 5. Yo lo que A mí me digo, parece yo lo que bien, di- ¿eh? yo lo que Pero digo es que no tanto puede ponerlo verde. ser que imperen tanto el interés político por delante del interés del ciudadano. Porque al final esto lo que va a pasar es que a la gente no va a votar Pero y esto no me lo habéis que dejado provoca acabar. es que Ya, se incremente la acaba, extrema que derecha. la Pero no me palabra, habéis señor dejado Villarroya. acabar de hablar respecto de cómo se adelgaza. Entonces, no puede ser que pensemos, en primer lugar, que todo servicio público tiene que ser cubierto por función pública. Entre otras cosas porque esos mismos lugares en los que supuestamente hay funcionarios ha empezado a contratarse personal laboral, lo cual quiere decir que se puede. Bueno, No, precisamente porque si tú hablas con alguien de la Administración General del Estado, te están diciendo que están en bajo nivel, o sea, que necesitan manos. Es decir, ahora claro, mismo... pero esas manos no son funcionarios y no pasa nada, Pero ¿verdad? Pues ya está. las convocatorias próximas que va a haber, por ejemplo, en la Administración General del Estado,
es sorprendente porque estamos hablando de adelgazar el Estado y precisamente las próximas convocatorias van a ser un porrón de plazas para la Administración General del Estado porque se está jubilando más del 60% de los funcionarios públicos. Pues ahí va. Tenemos la oportunidad o de la digitalización, que muchas cosas es la ventanilla con el funcionario y dices, esto no se puede hacer de otra forma. Pero es que este funcionario ya no me hace falta. Es que no sé para qué las generan porque la inteligencia artificial va a eliminar una cantidad de mano de obra de trabajos absolutamente burocráticos que no está escrito, es decir, fuera. Entonces, ¿cuál es la solución? La caducidad. Es decir, no renuevo las plazas que digo que voy a renovar, que de hecho ya se está haciendo. Es decir, poco a poco las plazas que se renuevan son menos de las que hay, por mucho que se quejen los que están, que lo renuevan con contratos laborales. Una. Y dos, esta parte de la inteligencia artificial, yo lo que no entiendo, antes lo decía Roger, ¿por qué no digitalizamos partes inmensas de los protocolos? Es decir, no tiene ningún sentido que estemos pensando que un funcionario no se va a corromper porque está fijo, cuando tenemos un programa informático que puede ser nutrido con sus expertise y que puedan dar como resultado que no salga. ¿Sabes dónde está el problema? Policías, jueces, entonces no. Esto va a llegar, pero ahora mismo tenemos una parte cada vez más estrecha, ¿no? El tema de adelgazar, lo que me he dado cuenta yo en tema de función pública, que tenemos un alto funcionariado que es el funcionario que va debajo del político, que cada vez está ya de los 50 a los 60, que se está a punto de jubilar. Y ese, Carlos, va a ser el momento cuando ese alto funcionario, que es el alto funcionario, que no sabe de Word, que no sabe de PowerPoint, que esto que le hables de esto, Carlos, mira para otro lado, es esta clase de funcionarios los que tenemos que ya jubilar o prejubilar para poder que en su sitio, con su sueldo, pongamos o personal laboral o personal cualificado o lo que sea. Pero el sistema es insostenible con este tipo de alto funcionario que es retrógrado y que no aporta nada a la administración actualmente. A ver, que yo creo que se está demonizando el alto funcionario que, por ejemplo, estudiar una oposición de A1 para acabar en una dirección general o de la Seguridad Social provincial, por ejemplo, no es moco de pavo. En la dirección general no, porque es de designación. Bueno, el que va por debajo, ¿no? Un nivel A1 del Ministerio de Trabajo o un inspector de Hacienda, un alto funcionario, ¿no? Cuidado, porque yo no soy capaz de sacarme quizá esa oposición, es decir, sí que aportan. Lo que pasa que el mundo ha ido muy deprisa, ¿no? Y a lo mejor antes lo que necesitabas 5 personas, ahora necesitas 2. Seguramente cuando vamos a un supermercado, antes tenías 80 cajeras y ahora tienes una cosita que pasas el producto, lo escaneas tú mismo, te lo metes en la bolsa y te vas. Nos hemos adaptado. Pero ¿qué vida le queda al inspector de Hacienda? No le queda cero vida a nivel de trabajadores. Ahora le voy a dar la palabra. Estoy un poco asustado porque cuando coja la palabra el señor Villarroya no sé qué nos va a decir. Pero bueno, vamos a recordar este tema y este interrogante, cómo adelgazamos el Estado. Un telespectador, por ejemplo, llamó desde Palma de Mallorca y nos dijo que lo que necesita nuestro Estado de forma urgente es adelgazar, ponerse a dieta. Se espera en Palma de Mallorca. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro, desde Palma de Mallorca. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Adelante, desde Mallorca. Bueno, pues con la mayoría de las cosas que han dicho no estoy de acuerdo en absoluto. El sistema que tenemos ahora es keynesiano, básicamente, y lo que yo creo que sería la solución para cambiar el sistema viene todo del sistema económico de la escuela austriaca, Hayek, Mises. Y entonces todo esto de socialismo, de que se reparte todo con lo que tienen, los socialistas generalmente reparten todo lo que no es de ellos. Lo que es de ellos, para ellos, reparten lo que es de los demás. O sea que yo pienso que el anarcocapitalismo es la única solución. Adelgazar el Estado y en vez de pagar un 75% para hacer bienes comunes, porque es que además los socialistas no pueden igualizar, no pueden cuantificar. Son llamadas que hemos recibido en los últimos programas que hablan de cómo adelgazar este Estado. Desde Palma de Mallorca nos decían cómo adelgazarlo, ¿no? Pero eso es muy complicado, muy difícil, señor Villarroya. Eso es casi imposible. Nos hemos acomodado en unas estructuras donde es muy complicado derribarlas.
Bueno, no sé, yo me estaba durmiendo, porque aquí el discurso de los políticos cada vez es peor y más aburrido, porque hablan y hablan para no decir nada, absolutamente nada. Entonces, pues, bueno, la culpa es de los funcionarios que están ahí, de los que van, de los que no van, de que si está digitalizado, todos los comedias que parece que no hayan gobernado nunca, ¿no? Y claro, resulta que han gobernado, bueno, no sabemos por qué no han arreglado las cosas, porque las podían haber arreglado. Pero aparte de ahí, a ver, el problema no es, vuelvo a repetir, a ver, la administración y el Estado es una herramienta. Y lo que hay que preguntarse es qué políticas hace quien está al frente de la herramienta, no echarle la culpa a la herramienta en sí. Entonces, como lo que se hace simple y llanamente es, pues, servir a unos intereses que actualmente, mayoritariamente, no están ni siquiera en España, y se sirven a esos intereses, y no se sirven a los intereses de la parte general de la población española, ya que hablamos de España, pero podríamos hablar de Francia, podríamos hablar de Estados Unidos, o podríamos hablar de quien fuera, porque al final viene a ser lo mismo, pues la administración está como está y el Estado está como está. El problema de la gente no es que se vaya, hombre, claro, si vas y te tardan 5 meses en darte un papel, pues te cabreas, evidentemente, pero ese no es el problema principal que piensa la gente de la administración. Lo que ve la administración es que las legislaciones y las leyes que se hacen, que es lo que realmente afecta al común general de la población, son leyes que se hacen que van en contra de la población. Punto. Y da igual el que esté en el gobierno. Da igual el que esté en el gobierno. Porque para las cosas importantes están todos de acuerdo. Ya está. Entonces, claro, es decir, es que venir a la televisión y decir es que no, es que ahora los debates son ideológicos. Bueno, pues, hombre, el espectáculo que dan en el Congreso los diputados, hablando de si la mujer de fulanito o la mujer de menganito ha estado reunido con no sé quién, pues me imagino que debe ser de una altura intelectual, ideológica y estadística maravillosa, ¿no? Es decir, vamos, claro, es decir, que ves un esperpento ahí que ni los de Valle Inclán, ¿no? Entonces, claro, este es el nivel que hay en la política, de incapacidad, porque como no hay ideología, no existe la ideología, porque la idea es única, que es servir a los amos del cortijo. Y como esa es la única ideología que hay, para diferenciarse y para que me voten, porque evidentemente todos quieren ser el gerente mayor para colocar, entre otras cosas, a los amigos, amigas y vecinos, pues claro, tenemos que diferenciarnos en algo. Entonces, ¿en qué nos vamos a diferenciar? Hombre, si en lo gordo todos decimos lo mismo, pues nos tenemos que diferenciar en payasadas. Y entonces vamos a la payasada. Y entonces pues los espectáculos que se dan en los congresos de diputados, en los parlamentos autonómicos, que es donde dicen que están los próceres de la patria, que decía Ortega y Gasset, resulta que es el ridículo más espantoso, el espectáculo esperpéntico y una vergüenza absoluta, ¿no? Y bueno, pues ya está. Entonces, esta es la realidad de lo que hay. Y entonces la ciudadanía, ¿qué nota? Bueno, nota que cuando va a comprar cada vez las cosas están más caras, ¿no? Y seguimos, y suma y sigue. Ve que sus puestos de trabajo, sus condiciones laborales cada día son peores, y suma y sigue. La juventud dice, no, es que no vota. Hombre, claro, ¿para qué va a votar? Si no tiene futuro ninguno. Porque no tiene presente, tiene futuro ninguno. Entonces, ¿qué le importa? Las tonterías que suelta la clase política. Los pensionistas, las viudas que se llenan la boca con el feminismo y con el rollo del feminismo, cobran una pensión de basura. De basura. Pero de eso no metemos mano, ¿no? Y la gente, es decir, el 40% de la población española en riesgo de pobreza absoluta. El 30% de los niños en España, pobreza infantil, que por cierto, pobreza, porque el adjetivo es una mentira. Y esas son las realidades que hay en España. ¿Y de qué discutimos? ¿No? Los grandes próceres de la patria que van ahí, todos cobrando buena pasta, ¿eh?
Es igual que sean de la oposición o sean del gobierno, cobrando buena pasta. ¿De qué hablan? Hombre, pues hombre, claro, el gran discurso ideológico que va a cambiar el mundo, ¿no? Que si la mujer de fulanito se ha visto con no sé quién. Y el otro, que si la mujer del otro se ha visto con el no sé quién. Y ahí hacemos un espectáculo bochornoso y lamentable. Y si no, ya aquí en Cataluña, ya que hemos sacado Cataluña, que parece la charlotada. Porque ya de las charlotadas que tenemos en España, Cataluña se lleva la máxima, ¿no? Y parece que lo único importante es el referéndum. Yo estoy de acuerdo. Vamos a hacer un referéndum. Pero la pregunta es que tendrían que poner estos próceres de la patria catalana, y ya valdría también para los próceres de la patria española, la pregunta es, ¿quieren ustedes que nos vayamos todos a esparragar? Sí, no. Esa tendría que ser la pregunta. ¿A dónde? No, a esparragar, por no decir otra palabra. Por no decir otra palabra, ¿no? Porque yo además os enviaría a otro lado. A otro lado. A galeras. A otro lado. Os enviaría a todos. A todos, a todas y a todes, para que no se enfade nadie. Porque no servís a nadie. A nadie de los que decís que estáis sirviendo. Pero no se enfade. No, es que como me estaba durmiendo, porque lo que estaba escuchando ya es de aburrimiento absoluto. Es decir, yo creo que también los espectadores se han dormido, porque el discurso que estaban dando es de aburrimiento absoluto. Estaban dando su opinión. No, aburrimiento absoluto. Porque además han gobernado. Y algunos están gobernando. Entonces dices, ¿para qué? ¿Y por qué no habéis hecho nada? No, resulta que hay que ir a votar. Después de 80 años que llevan gobernando, hay que votar para que van a hacer lo que dicen que van a hacer, que cuando estén no lo harán. ¿No? Y esta es la mentira de la democracia, ¿no? Y hay que hacerle pensar a la gente que metiendo una papeleta en una urna sirve para cambiar no sé qué. Cuando llevan 40 años o 50 años ahí metidos, unos y otros y unos, y no han hecho absolutamente nada, ni han cambiado absolutamente nada. Imbécil. No, ni han cambiado. No, yo no estoy llamando a la gente imbécil. ¿Cómo que no? Yo estoy diciendo a la gente que a la gente la tienen engañada. No. El sistema hace creer a la gente. Hombre, por favor. No, el sistema hace creer a la gente que la gente es tonta y se lo cree. No vengas tú ahora con tu rollo. ¿Qué que rollo? estamos llamando idiota a la gente. A quien tratáis de idiotas a la gente sois vosotros. Claro. Que hacéis creer a la gente. Todos. Que hacéis creer a la gente. Chille. No, chillo porque me da la gana. Bueno, porque hacéis creer a la gente que votando se cambian las cosas. Ya. Y entonces vosotros sí que tratáis de imbécil a la gente. Claro. ¿Y tú? Porque le hacéis creer a la gente una cosa que es mentira. Oye, y lo conseguimos, ¿no? Claro que lo conseguís. Porque conseguimos que la gente lo vote. conseguís. Vaya claro que lo cosa. conseguís. Cada Y los vez únicos menos. inteligentes Cada vez menos. son los que lo votan. Cada vez menos, porque afortunadamente cada vez vota menos gente. Bueno. Pero lo conseguís. Claro. ¿no? La mitad Yo lo de que la digo es que población es imbécil. a la gente que se piensa que votando se cambia algo, yo no le estoy llamando imbécil. Yo lo que le estoy diciendo es que no se cambia absolutamente nada. Pues entonces es tonta la mentira. gente. No, yo no Somos estoy todos llamando tontos. imbécil a nadie. ¿Ah, no? No estoy llamando imbécil a nadie. Pues si hacen porque una yo cosa sé que el inútil. sistema, yo sé que el sistema es muy hábil para hacer creer a la gente cosas que no son. Claro. Y por lo tanto yo no voy a llamar, yo llamo imbécil nunca al pueblo. No. Nunca. Pero tú eres más listo que ellos. No, yo no soy más listo de nadie. ¿Cómo que no? No, yo no soy más listo de nadie. Ah. Yo lo que estoy diciendo es lo que hay. Yo no soy más lo que listo hay, que nadie. claro, por eso. Tratáis a la gente de imbécil, sois la gente que le hacéis creer que yendo a votar el día X de las elecciones y metiendo una papeleta en una urna, sea del partido que sea, se cambian las cosas. No se puede- Cuando no se cambia nada. José Miguel, no se puede ser tan nada. simplista. No, Yo claro, todo entiendo es perfectamente que la gente tenga hartazgo, que hay cosas que no funcionen, que haya gente que se aproveche, pero no puedes entender que todos los sistemas son iguales. He dicho al principio de todo que hay dos maneras de entender cómo se gestiona la cosa pública que no tienen nada que ver. Y probablemente alguno sea más importante que otro según el tiempo. Lo que tú propones como alternativa es una revolución en la que nadie quiere perder ni un cabello, porque cuesta mucho sangre, sudor y lágrimas, que decía aquel, y de la que el resultado también es incierto, porque todos los sistemas en los que se ha materializado este mundo feliz que tú preconizas, resulta que han acabado en miseria.
Tú dirás que es porque el tío Sam se ha impuesto y ha conseguido, porque todos son tontos dentro de esos sistemas comunistas, ha impuesto la suya. Pero lo cierto es que no hay ninguna materialización práctica, excepto esta República Democrática Alemana, que tú viviste y los demás no, en la cual todo era maravilloso porque el pueblo se había impuesto en una revolución, le había cortado la cabeza al que no pensaba como él y había impuesto un pensamiento único. Nuestro sistema es distinto. La gente intenta respetar que otro diga cosas distintas. ¿Y se equivocan? Sí. ¿Hay gente gentuza? Sí. ¿Hay que tirar con ellos a la cárcel? Todo lo que se pueda. Pero eso no niega que haya modelos de mundo distintos, algunos de los cuales hacen que la gente mayoritariamente vaya a votar y tenga una esperanza, probablemente cada vez más débil, en que no sea lo mismo votar a unos y a otros. Es que no es lo mismo. Claro que es lo mismo. No es lo mismo. Porque tú sirves a los mismos intereses. No, hombre, no. Perdona, sirves a los mismos intereses del Repsol. ¿A mí qué me importa la cosa? No, claro, ¿qué te importa? Eso es lo que decís. Pero luego cuando estáis ahí, servís a Repsol. Mentimos y engañamos a la gente que es tonta servís a Repsol. El sistema es el que es ahora mismo. Yo no digo que lo podemos cambiar y que se pueda cambiar, pero cuando el Partido de la Revolución también está, puedes votarlo, ¿no? En las urnas. Cuando hay elecciones, tú puedes votar al Partido Comunista. Y la pregunta es... ¿Partido Comunista cuál? ¿El que está en el gobierno? Ahí está el problema. Ah, vale. No. Entonces, me hablas. Es que él no cree en el Partido Comunista. El pueblo, es decir, el pueblo revolucionario, ¿dónde está? Comunista. ¿Dónde está Villarroya? Si este pueblo existe, ¿por qué es cobarde? ¿Y por qué está dormido? No me expliques, yo no conozco a todo el pueblo. No, yo digo... Claro. Yo tampoco. Yo no conozco a todo el pueblo. Si la gente que quiere hacer la revolución existe y se siente representado un partido, como antes había el Partido Comunista, que representaba al comunismo y a la revolución. Ahora queda claro que Sumar no es el comunismo, no es la revolución, es parte del sistema. ¿Y por qué no interpelamos a la gente que quiere hacer revolución, sea gente joven, gente mayor? ¿Dónde está esta gente para cambiar el sistema? No existe. No existe. O si existe, son cobardes. Son cobardes. No, yo no conozco. Creen que el sistema que más les representa es el sistema actual y votan pues, a los comunes, a Podemos o a Sumar. No votan. O no votan. O no votan, aparte de la... ¿Y por qué no votan? Independientemente, votar al Partido Comunista tampoco, aunque fuera Partido Comunista de verdad, tampoco sirve, porque votando, repito, no se cambia el sistema, aunque votes al Partido Comunista de verdad, que fuera bolchevique y revolucionario. Mayoría, como en Venezuela. No, pero que la revolución, es decir, hacer la revolución sin votar, ahora mismo este concepto, esta idea política o este movimiento no existen ni en Cataluña ni en España. La revolución no tiene por qué existir, la revolución se hace. ¿Y quién la hace? No es una cosa que aparezca por ahí, que estemos ahí. No, claro, hay que prepararla. Vale. Yo creo que también estamos equivocados a la hora de enfocar el debate de que la gente joven no va a votar porque está cansada de la clase política. La clase joven no va a votar porque no le interesa la política, pero no por una desafección política, sino porque en la lista de intereses les parece aburrida, sin más. No porque haya una desafección, que hay una parte también, sino porque es aburrido el debate. Es decir, no se saben quién es el ministro de Agricultura, no porque estén enfadados con la política y la gestión de su dinero, no, simplemente es que me parece aburrido, como a mí me puede parecer aburrido física cuántica, no sé, es una cuestión de gustos, y la política es algo que no está extendido en la sociedad como algo maravilloso y súper atractivo para hablar en todas las cenas, en todos los hogares de España. Pero es verdad lo que dice Seiren, es decir, en la gente joven lo hace porque dentro de sus prioridades no está la política. Y mira, se aburren. Es que lo ha dicho muy bien. Pero Carlos... No, y luego también porque si te fijas, conforme más edad, la gente cuando tiene más responsabilidades y le afectan más las cosas, la gente empieza a interesarse un poquito más, ¿no? Yo tengo un amigo hace años que era de estos de, no sé ni cómo se llama el alcalde de mi ciudad, se hizo un taller de motos, abrió un taller de motos, le empezó a afectar ciertas cosas de Barcelona ciudad y ahora es el más político del mundo, que en cualquier reunión de amigos saca la política a la palestra porque le está afectando ciertas medidas que se está tomando desde el Ayuntamiento de Barcelona. No se puede vivir sin política. Exacto. Bueno, Carlos, pero es la gestión de tu día a día, desde la matrícula de un colegio, desde que haces la prematrícula, ¿no? Claro, he hecho la prematrícula de mi hijo, ¿no? Y lo he tenido que prematricular y nos afecta. El día que empieza el colegio, a ver cuántas plazas, y se queda sin plaza de colegio. No, todo te afecta, todo. Desde un impuesto del IBI de tu casa hasta pues, la prematrícula de un colegio de dónde va a ir tu hijo, si vas a tener suficientes puntos, de cómo se gestiona eso, hasta, ¿no? Si abres un taller
de motos y lo abres y te quieren construir una superilla justamente donde vas a abrir tu taller de motos, ¿no? Yo ahora estaba mirando un momento las noticias y, oye, noticias como la que ha salido hoy de Radio Televisión Española, un fichaje de 28 millones de euros de David Broncano durante 2 años, un blindaje que se ha hecho a través de unas votaciones que han sido vergonzosas y que hay que cogerlas con pinzas, porque creo que aquí ha habido muchísima mano política, obviamente, ¿no? La gente cuando ve, se contrata un programa externo para la televisión pública, pagada por todos, que va a costar 28 millones producirla. Y esto no lo hicisteis vosotros, hombre, es que ya está bien, hombre, que vengáis a la televisión a contar rollos, hombre, bueno, por favor. Mira, hablamos de la televisión española que yo trabajé cuando estabais vosotros gobernando. Hombre, y metisteis a diestro y siniestro a todo el mundo. Y ahora venís aquí a hablar, que a mí también me parece muy mal, pero que vosotros, vosotros que habéis estado gobernando un montón de tiempo y habéis hecho de la televisión española lo que os ha dado la gana, metiendo a todos los amiguetes en todos los lados. Vengáis ahora a hablar de que es inmoral que el otro fiche a Broncano. Hombre, es que os tenéis que callar, por favor. Hombre, es que ya está bien de tomarle el pelo a la gente. Pero dice por el dinero. No, pues ¿y ellos qué hacían? Hombre, es que ya está bien de tomar el pelo a la gente. Pero mira, si yo antes... Hombre, no, es que... Hombre, ¿cómo que no tienes que chillar? Es que eres el ejemplo perfecto. No, eres el ejemplo perfecto porque a la gente le importa un pepino la política. Hombre, si vienes aquí a criticar a una persona, a un gobierno, cuando vosotros habéis hecho lo mismo que está haciendo este gobierno. Espera, Irene, quiero recordarle, señor Villarroya, por favor, que usted estaba trabajando igual que yo en 2 programas diferentes, en Televisión Española, en Sant Cugat, a quien envío a todas las personas que trabajan en Televisión Española un fuertísimo abrazo por ser grandes profesionales, donde me he encontrado durante 3 años con gente que me ha ayudado muchísimo a hacer un programa que hicimos en la 1 de Televisión Española durante 3 años para Cataluña. Yo estaba en ese programa que presentaba, el programa se llamaba Ala y Aquí, a mí me fichó Eladio Jareño y usted estaba en el programa de Albert Lesan, y le recuerdo que tanto a usted como a mí, cuando llegó Enrique Hernández, no voy a decir los socialistas, sino Enrique Hernández, nos echaron. Porque nos había puesto el Partido Popular. Y usted lo sabe muy bien que fue así. Y yo he trabajado en Televisión Española con el PSOE y con el Partido Popular. Porque yo he estado trabajando con el PSOE en Televisión Española, en programas de deportes, muchísimos años. Y por lo tanto he estado con el PSOE y con el PP. Aquí estamos hablando de un fichaje de una persona que va a cobrar un pastizal. Exactamente. Vale. Pues entonces eso, vale. Pero eso está mal, eso está mal, porque hay auténticos profesionales en Televisión Española que pueden hacer el mismo programa, pero yo digo que eso mismo que ella está criticando del actual gobierno, lo hizo en Televisión Española con gente que cobraba un pastizal que venía de fuera, el Partido Popular. Pues entonces te digo, hombre, no puedes criticar eso. Irene, para salir de este tema, lo que sí está claro es que la situación que se está dando entre nuestros políticos, esa inestabilidad que hay en el Congreso, se ha transmitido también a Radio Televisión Española, porque no solo es el fichaje del presentador, sino que a partir de ese fichaje ha habido entre ellos mismos, quiero recordar que un amigo mío que se llama José Pablo, que es director de Televisión Española, de contenidos, que me fichó para trabajar en 13 Televisión. José Pablo, si te llega esto, como siempre agradecido porque también confiaste en mí. José Pablo, que ha hecho una gran labor también en Telemadrid, gobernada por el Partido Popular también, ¿vale?, donde trabajó José Pablo. Y José Pablo, en Televisión Española, este jaleo que hay en el Congreso ha pasado sin querer o queriendo a Radio Televisión Española, donde ellos mismos se han hecho un lío y han echado a la presidenta, han echado al director de actualidad, ellos mismos, señor Villarroya. Es que ya no estamos hablando tanto de la externalización de los programas, sino del consejo, de cómo se están manipulando los consejos. Y vosotros no manipulabais a nadie. Y de la forma que ha pasado, de echar a una presidenta, poner una presidenta provisional para al final acabar eso a la gente le importa un pepino. No, a la gente le importa un pepino, hombre. Hombre, claro, que estamos hablando aquí de que venimos a soltar el rollo de que nosotros
nosotros somos mejores y los demás no valen nada. Yo no hombre. sé si es que el señor Villarroya está, Montserrat Nebrera, esta tarde, mucho más nervioso de lo habitual, porque sabe que a lo mejor el Barça en breves instantes puede ¿Será ganar eso? el partido ¿Será y eso? se está poniendo nervioso porque no le encuentro otra explicación a este nerviosismo que hay. Un momento, cierro este tema, por favor, ¿Ya? y repito, envío desde aquí un saludo cariñosísimo a la gente de Televisión Española, sobre todo a la gente de Televisión Española San Cugat, a mi querida Ana Claire y todos esos grandes profesionales con los que trabajé durante 3 años en un programa que fue líder. No hace mucho hablaba con una persona de Televisión Española y me decía, no han conseguido el dato que tú conseguiste en aquella etapa profesional de mi vida, a la que estoy muy agradecido y no dudo en volver a Televisión Española algún día. Pero cerramos este tema porque finalmente el problema, como decía una telespectadora, Teresa de Barcelona, es que tendremos que hacer algo para mejorar nuestro estado, ya que si no, puede acabar pudriéndose. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Teresa. Mire, yo no sé cómo cambiar el sistema, pero tenemos que cambiarlo, porque si no el sistema se nos comerá a todos. El sistema es malo y va a la ruina. El sistema mismo se pudrirá solo.